sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Buenas tardes, hermanas. Damos gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente con ustedes, a cada uno de los que se han conectado y nos están viendo por estos medios. Y vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Oremos y pidámosle a Dios que sea Él que nos hable, que Él nos ministre a través de su palabra que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí, te pedimos que nos ayudes. Te agradecemos por cada una de las personas que se han conectado, que están recibiendo, Padre, la palabra por medio de este canal, y bendícenos, ayúdanos y ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios porque sé que la palabra que han estado recibiendo cada martes ha sido de grande bendición. Y en tarde vamos a ver la palabra y es el principio de pertenencia. Es algo muy importante, hermanas, mujeres, saber quiénes somos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Josué, capítulo 24, versículo 1 al versículo 3. Dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Nosotros vemos aquí claramente que en el libro de Josué describe una nación que estaba ubicada al otro lado del río Jordán. Y ella había nacido toda esta descendencia, todas estas personas habían nacido en el desierto. Y por lo tanto, ellos habían perdido su identidad. Se pueden imaginar, pensar y trasladarnos a ese tiempo, nacer en un lugar que no es como ahorita donde tú y yo nacimos, donde quizás nacieron nuestros hijos. Ellos nacieron en el desierto, ellos nacieron en un lugar no apropiado, no donde ellos podían tener una identidad clara y plena para sus vidas y sus personas. Pero sin en cambio, cuando Dios los llamó, Dios les pudo dar una identidad, y aquí dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Entonces yo no sé, hermanas, no sé dónde ustedes hayan nacido, no sé en qué circunstancias nacieron, no sé nada de ustedes, ni ustedes saben de mí, pero de lo que yo sí quiero hablarles es de la importancia de tener clara nuestra identidad. Que cada una de nosotros sepamos quiénes somos, ya no por la identidad terrenal, ya no por la identidad humana donde nacimos, en qué país, en qué familia. Ya no hablo de esa identidad en la cual muchas veces nos podemos basar o mover o creer y sentir que somos algo y valemos porque nacimos en la familia X, porque nacimos en el país tal, o en el hospital inglés, en el hospital español. No, yo no estoy hablando de esa identidad de la que tú y yo tenemos que tener clara en nuestra vida.
Y por eso aquí dice claramente Dios le recuerda que Dios fue quien tomó a Abraham. Y Dios, hermanas, fue quien nos llamó a ti y a mí. Dios nos sacó del mundo. Dios nos sacó de la vida que llevábamos y teníamos a cada una de nosotras para darnos una verdadera identidad. Y una identidad, ¿verdad?, en quienes somos ahora como personas, hijas de Dios. Pero quiero que veamos qué es identidad. Identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona que permiten distinguirla de otras o de otros. Entonces nuestra vida tiene que estar bien definida, bien clara, bien identificada, quiénes somos cada una de nosotras. Así como vemos el libro de Josué, que cuando Josué, ¿verdad?, dirige al pueblo de Israel y les habla y les dice, les está recordando en este capítulo quiénes eran, de dónde salieron, quiénes los habían llamado, quiénes los había tomado en ese tiempo como una nación, como un pueblo que Dios había escogido para mostrar su poder, su grandeza y sus maravillas. Entonces ellos tuvieron como una identificación para recordar y saber quiénes eran ellos, y es que ellos habían sido circuncidados. Y vamos a ver aquí Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Saben? La circuncisión era la señal de pertenencia de Dios. Era la señal de identificación que ellos pertenecían a Dios. Ya se había acabado la otra generación, ya se habían muerto todos aquellos en el desierto, cuando Dios los sacó de Egipto, y ahora Dios le vuelve a decir a Josué, circuncídamelos. Circuncídamelos, porque era la señal que les identificaba que eran pueblo de Dios. Y yo quiero decirte a ti que tú y yo ya no recibimos ahora, mujeres, una circuncisión como en ese tiempo donde la circuncisión era quitar del prepucio lo que nos servía. Ahora la circuncisión para ti, para mí, como hijas de Dios, es quitar de nuestro corazón lo que no le agrada. Es desechar de nuestra vida lo que no le gusta a Dios, lo que no es bueno. Y yo sé que tenemos muchas cosas en nuestras vidas que no le agradan a Dios, pero que día con día y momento a momento Dios nos está circuncidando, si así lo pudiéramos decir. ¿Te puedes imaginar en ese tiempo cuando Dios le dice a Josué, circuncida a toda esta generación, todos estos jóvenes, ¿verdad? El dolor que les pudo ocasionar es algo fuerte. Ahorita, pues ciertamente ya se usa la anestesia, ahorita ya hay quirófanos, ya hay instrumentos específicos para hacer ese tipo de cirugías, pero en ese tiempo no había esos instrumentos. Pues aquí dice, ¿verdad?, que tenía que preparar cuchillos afilados. ¿Te puedes imaginar, hermana? ¿Puedes tantito irte a ese tiempo y pensar qué doloroso? Pero tenía que suceder porque era un principio de pertenencia, era una señal de pertenencia como pueblo de Dios,
que les identificaba que eran hijos del Dios viviente, del Todopoderoso. Y aunque era doloroso y aunque no era fácil, pero ellos tenían que estar dispuestos a ser circuncidados para venir a ser parte del pueblo de Dios, para poder pertenecer a esa herencia, a esa nación, a ese linaje de Dios. Ahora tú y yo ciertamente ya no necesitamos un cuchillo, ya no es la misma circuncisión que en ese tiempo se les hizo, pero que sí es doloroso, claro que sí es doloroso. Porque ahora está hablando Dios a nosotras como mujeres, como pueblo de Dios, que nos dejemos que día con día, dejemos que Él nos circuncide. Dejemos que Él meta lo que Él sabe meter, ese bisturí, esa palabra, el Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Para qué? Para operarnos, para cambiarnos y para que vengamos a pertenecer a Dios. ¿Y ahora qué viene? Vamos a ver segunda de Corintios, segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1, 21. ¿Lo tenemos? Segunda de Corintios 1, 21 dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese es el sello que Dios nos ha dado ahora como hijas de Dios. Nosotros pertenecemos ahora a un linaje escogido de Dios. Pertenecemos a una iglesia, a un pueblo santo, adquirido por Dios como mujeres. Pero tenemos que tener en claro ese principio, que pertenecemos a nuestro Dios, que pertenecemos a esa familia que Él mismo nos ha ungido, que Él mismo nos ha llamado y que ahora Él nos ha sellado. Ya no como antes con esa circuncisión hecha con cuchillos, no, sino que ahora por el Espíritu Santo, cuando tú recibiste a Jesucristo, cuando yo recibí a Jesucristo, el Espíritu Santo vino y nos selló, y ahora nosotros, ¿qué somos? Propiedad de Dios. Somos hijas de Dios, y dice que nos ha dado las arras del Espíritu. ¿En dónde? En nuestro corazón. Hermanas, nosotros tenemos que tener en claro nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad y esa identidad está basada en Dios. Está basada en que fuimos selladas con las arras del Espíritu Santo. Ese es el sello, el cual ahora Dios ve en cada una de ustedes. Dios no mira tus posesiones, Dios no mira tus estudios, Dios no mira tus carreras, Dios no mira lo que muchas veces mira el hombre. Y por lo que el hombre tiene, muchas veces se le da el valor a la persona. No, es importante que nosotros sepamos, recordemos. Yo creo que tú ya lo sabes, y quienes nos estén escuchando o viendo y no sabían, yo quiero decirte que Dios quiere que tú permanezcas, que tú seas de Dios, que tú puedas ser sellado, sellada con las arras del Espíritu. Que Jesucristo pueda venir a tu vida y tú puedas permanecer al reino de Dios, al reino de luz,
porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le da ahora ese valor a la mujer, que Él nos ha sellado. Nosotros hemos sido selladas con las arras del Espíritu Santo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Y como ahora nosotros hemos sido selladas y como nosotros ahora pertenecemos no a un ídolo, no a una religión, no a una secta, no a una denominación, ahora somos propiedad de Dios por medio de la redención que hemos obtenido en Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él y porque somos propiedad de Él, Él nos ama, Él nos cela. Y nosotros tenemos que saber y conocer que Dios es el único digno de que cada una de nosotros podamos amar, podamos servir y podamos estar de acuerdo con Dios porque le pertenecemos. Le pertenecemos a nuestro Dios. Y quiero que veamos ahí en Efesios 1, capítulo 1, versículo 13 y 14, y dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice claramente ahí que nosotros fuimos salvos, habiendo, ¿verdad?, creído en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, recibimos el evangelio, recibimos la salvación y por lo tanto, ¿qué vino y qué pasó en cada una de nuestras vidas? Nuevamente nos reitera Pablo en Efesios. Fuimos selladas con el Espíritu Santo. Dice que de la promesa. Porque todo lo que vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, allá por medio de Moisés, por medio de Josué, venía a ser todo un tipo y una sombra de la redención de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de la salvación que Jesucristo vino a darnos y vino a ofrecernos por medio de su muerte, por medio de su redención y de su restauración a nuestras vidas, que es el tener el Espíritu Santo. Entonces, no nos menospreciemos como cristianas, no nos menospreciemos, ¿verdad?, como hijas de Dios. Veamos que cada una de nosotras hemos sido selladas por ese Espíritu Santo, por esa promesa que estaba antes que tú y yo naciéramos. Ya estaba esta promesa de que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, iba a venir y iba a sellar a todo y a todo aquel, a toda aquella que le recibiera como su Señor y su Salvador. Y yo sé que tú le has recibido. Y quienes no le han recibido, hoy pueden recibirle. Hoy pueden abrir su corazón a la palabra y hoy pueden ser sellados con el Espíritu Santo. Selladas, porque Él vino a salvarnos y a mostrarnos quién era Dios. ¿Te puedes imaginar todo lo que implica el que Jesús haya venido a esta tierra, hermana? Mujer, tú que me estás escuchando, ¿puedes imaginarte a qué vino Jesús? Jesús vino a mostrarnos su amor, su grandeza, a salvarnos, a enseñarnos quién es Dios, que es amor. Él vino, ¿verdad?, a enseñarnos quién es Dios, pero también nos vino a enseñar y a mostrar
¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos? Como mujeres redimidas y compradas a precio de sangre, así como un día escogió Dios a Abraham para levantar una nación, para levantar un pueblo santo, un pueblo apartado de pecado, un pueblo que conociera su grandeza, su poder, todas sus maravillas de Dios en ese tiempo. Era una sombra de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo por cada una de nosotras, por toda la humanidad. Vino a mostrarnos que en Jesucristo nosotros tenemos una verdadera identidad. Jesús nos da identidad. La redención, la salvación nos da identidad y tenemos que tener bien definido, bien claro, bien presente quiénes somos nosotras, porque a eso vino Jesús, a mostrarnos y a enseñarnos quiénes somos nosotras. Dejemos de buscar a la gente. Fíjate que cuando uno no tiene una identidad de hijo de Dios, de hija de Dios, siempre estamos buscando a la gente. Siempre estamos buscando su aprobación. Siempre estamos buscando que se expresen bien de nosotros, que digan bien de nosotros. Siempre estamos buscando a la gente. Pero cuando tú y yo sabemos quiénes somos nosotros en Jesús, ya no vamos a buscar en la gente. Porque ahora lo único que Dios quiere es que tú y yo nos identifiquemos y busquemos a Cristo. A Cristo. Porque si yo busco en la palabra mi identidad en Cristo, yo seré una mujer completa, yo seré una mujer plena. Yo seré una mujer satisfecha, aunque hay pruebas, luchas, adversidades, enfermedades, desaires, tanta cosa que tú vives, que yo vivo como personas, que cada una de nosotros atravesamos, pero sabes, no nos va a mover de nuestra identidad, no nos va a mover de nuestra pertenencia, que yo pertenezco a Dios, yo pertenezco a mi Cristo, yo soy propiedad de Él. Y no me va a venir a mover la situación, la adversidad, las cosas que escuchamos o nos pudieran estar diciendo aún las personas. Ya no. Por eso, hermana, mujer, dejemos de buscar a la gente y volteemos a Dios y busquemos a Dios, porque a eso vino Cristo, a eso vino nuestro Señor Jesús, a enseñarnos quiénes somos en Él, cuánto valemos en Él. Qué hermoso, qué bonito cuando nosotros entendemos y comprendemos esas cosas que Él viene y revela a nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De su palabra, de la bendita palabra. Por eso es que tú y yo tenemos que ir a la palabra. Y vamos a ver Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bonito. Qué bonita palabra. Dios nos enseña y nos muestra, ¿verdad? Que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces en Dios, ¿verdad? Nosotros estamos plenas. Nosotros estamos completas. ¿Por qué? Porque dice aquí que envió a su Hijo
nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que nos redimiese. Si no hay redención, no hay pertenencia. Fíjate que antes yo decía que yo era hija de Dios. Y hasta yo decía, pues si no soy hija de Dios, entonces ¿de quién? Pero cuando yo leo la palabra y veo las escrituras, es que no todos pertenecemos a Dios, es que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, dice Juan 1, 11 y 12. Por eso dice aquí que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿a fin de qué? De que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso es que tenemos que tener bien en claro que el único que nos da esa pertenencia de hijos de Dios, que el único que nos da esa identidad de hijas de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importantísimo tener en cuenta que si yo no he recibido a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y no lo tengo en mi vida como mi Redentor, entonces necesito tenerlo para que yo pertenezca a su linaje, a su realeza, a su sacerdocio, y yo pueda ser hija, porque aquí lo está diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, ¿hijos de quién? De Dios. Solo te quiero recordar, hermana, tú eres hija de Dios, yo soy hija de Dios, y por lo tanto Él envió a tu corazón, a tu vida, el Espíritu Santo. Tú no estás huérfana, tú no estás abandonada, tú no estás desechada. No, hermana, tú perteneces a Dios. El Espíritu Santo te ha sellado. Eres hija de Dios. Eres la princesa. Eres la herencia, la niña de sus ojos. ¿Podemos imaginarnos lo que somos? Creer, saber, entender con nuestro corazón y con nuestra mente lo que tú y yo somos en Dios, por medio de que hemos sido selladas y redimidas por Jesucristo. No dudemos de este principio de pertenencia. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Aunque ya no tengamos a nuestros padres, aunque ya no tengamos a un esposo, o quizá nunca hemos tenido un esposo o una familia, pero si tú tienes a Cristo, si tú has reconocido a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, ahora eres hija, hijo de Dios. Por eso dice, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Te puedes imaginar qué espíritu entró dentro de ti? Porque la Biblia dice que hay muchos espíritus. Por eso dice, probad los espíritus si son de Dios. Aquí dice claramente que el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba, Abba Padre, papacito. Por eso es importante que tú clames a Dios. Le digas, papito hermoso, papito precioso, tú eres mi padre y yo soy tu hija. Yo te pertenezco y tú me perteneces porque yo te he aceptado y tú me has sellado. No estamos huérfanas, le pertenecemos a nuestro Dios. Y por eso dice aquí, ¿verdad? Dice, así que ya no eres esclava, esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hace un esclavo?
Un esclavo no hace nada por sí mismo. Una esclava no hace nada por sí, porque todo lo que hace lo hace porque el amo le diga, le mande, le pida, le ordene. Es esclavo. Un esclavo no tiene libertad. Un esclavo no tiene voluntad, porque ciertamente está ¿qué? Esclavo, esclava. Y dice aquí que así que ya no eres esclava, pero yo pudiera decir esclava de este mundo. Ya no somos esclavas de este mundo, hermanas, para estar sujetas a este mundo, para ser esclavas del pecado, para ser esclavas de la depresión, para ser esclavas de la ruina, de la miseria, del fracaso, de la tristeza. No, de esa vida nos sacó Dios, de esa esclavitud nos sacó Dios. Por eso dice aquí que ya no eres esclava, sino hija. Y si tú eres hija y yo soy hija, tenemos derechos como hijos de disfrutar de las bendiciones, de las riquezas del Padre, de la gloria del Padre, del amor, de la misericordia, de la verdad, de la libertad. Qué hermoso, porque hay una grande diferencia de ser esclavos a ser hijos. Es muy diferente. Es muy diferente ser esclava a ser hija, porque una esclava no tiene privilegios de disfrutar de las cosas de la casa. No puede abrir el refrigerador y tomar el yogur y comer de lo que está en ese refrigerador. No, ni siquiera puede estar sentada a la mesa de su Señor, porque tiene que estar parada, firme a la palabra que su Señor le diga, a lo que le pidan. Pero tú y yo ya no somos esclavas del pecado, ya no somos esclavas del mundo. Estamos en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, por lo tanto no soy esclava del pecado, no soy esclava del enemigo, no soy esclava de las circunstancias, porque ahora yo soy hija de Dios. Eres hija de Dios, y como hija de Dios tienes bendiciones, tienes privilegios. Pero muchas veces, por olvidarnos, por no saber, no conocer, no tener presentes este principio de pertenencia, andamos divagando, andamos lloriqueando, andamos mendigando, andamos fuera de lo que Dios quiere que nosotras vivamos como hijas. Dice, y si hijos, también herederos de Dios. También herederos de Dios. Tenemos como herencia la sanidad divina. Tenemos como herencia la liberación de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos cuando muchas veces nos afligen, el ver la enfermedad, el ver que no hay trabajo, el ver que estamos en casa, trabaje y trabaje, haciendo tareas, estando con los hijos, ¿verdad? Tanta situación que se está viviendo porque ahora el trabajo está en casa. Los hijos ya no están en la escuela, ahora están en casa. Todo el trabajo se nos ha multiplicado, ¿sí o no? El estrés, la tensión, la preocupación, la angustia. Pero no se te olvide que tú tienes una identidad de hija de Dios. Y como hija de Dios, tú tienes herencia, herencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces se nos olvida las promesas de Dios. Muchas veces se nos olvida lo que somos y que tenemos como hijas de Dios y andamos así, todas cabizbajas, todas agachadas,
todas deprimidas, tristes, sin esperanza, sin gozo. ¿Por qué? Porque se nos está olvidando quiénes somos y estamos tomando la identidad del mundo, la identidad de lo que dicen las personas, la identidad de otras cosas, menos la identidad que debemos de seguir teniendo como hijas de Dios. Somos hijas de Dios. Ya no nos conduzcamos como esclavas. Ya no obedezcamos al pecado. Ya no obedezcamos al diablo. Ya no obedezcamos a nuestra carne. Eso es ser esclavas. Ya no obedezcamos a nuestro Dios. Vivamos en esa libertad a la que Él nos llamó. Que aunque prueba, lucha, situaciones, pero vivamos en gozo, vivamos en libertad. Seamos felices, disfrutemos lo que tenemos y aun lo que no tenemos, seamos felices. Porque eso es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Y te lo reitero, así que ya no eres esclava, sino hija, y si hija, también heredera de Dios por medio de Cristo. Así que levantémonos, caminemos, marchemos, sigamos adelante, porque sin identidad no hay autoridad. Sin identidad no hay autoridad. Yo no puedo usar la autoridad que Dios me ha delegado si yo no tengo bien definida mi identidad, quién soy en Cristo Jesús. ¿Sabes? El diablo no ataca lo que hacemos. El diablo no ataca lo que hacemos. Él ataca lo que somos. Él ataca lo que somos. Y lo podemos ver nosotros claramente en Mateo. Y vamos a ver ahí Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice así. Ustedes ya se saben estas porciones que fueron las 3 tentaciones que el Señor Jesús tuvo. Y dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate, el enemigo desde el tiempo antiguo y en la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a atacar su identidad, vino a atacar lo que el Señor Jesús era. Pero el Señor Jesús no titubeó, como muchas veces tú y yo titubeamos, como muchas veces viene el enemigo y nos dice aquí a la mente, ay, ¿quién eres tú? Ay, ¿a poco crees que Dios te ama? Ay, ¿a poco crees que Dios te va a contestar? ¿A poco crees que eres digna? ¿Y cuántas cosas no viene el enemigo y nos dice? Él no viene a decir verdad de lo que estamos haciendo. Él siempre nos quiere quitar de lo que hacemos, de ser líderes, de compartir la palabra, de estar en los diferentes ministerios, pero ¿por dónde te llega? Por tu identidad. Él ahí donde es lo que somos. Y si nosotros titubeamos y no creemos la palabra y no nos paramos firmes en lo que somos, entonces, ¿qué va a pasar? Pues ciertamente que como consecuencia vamos a dejar de hacer lo que hacíamos. O nunca vamos a hacer lo que debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no creemos lo que somos. Es como decirte, a ver, hermana, ve y comparte la palabra a este grupo. Hermana, ven, vas a predicar aquí dentro de 8 días. ¿Y qué crees que va a decir el diablo? El diablo va a venir, va a atacar, no eres digna, no estás preparada. ¿Quién eres tú para hacerlo? Porque así le dijo al Señor Jesús. Dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Pero aquí, ¿qué estaba haciendo el enemigo? Estaba, ¿verdad?, provocando que el Señor Jesús desobedeciera a Dios por medio de demostrar quién era Él. Jesús sabía quién era, el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios.
Él lo tenía bien claro, pero no por eso él iba a desobedecer a su padre. Y yo quiero decirte que el que sepamos quiénes somos no nos va a llevar a desobedecer a Dios y hacerle caso al enemigo cuando quiere venir a provocarnos que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo incorrecto. Porque aquí Jesús no podía convertir en pan las piedras, porque no estaba para hacerlo. ¿Lo podía hacer? Sí lo podía hacer. Claro que Jesús podía hacerlo, pero si él hubiera hecho, entonces él iba a obedecer a quién, al enemigo y no a su Padre eterno. Y tú y yo no estamos para demostrarle al diablo quiénes somos desobedeciendo a Dios. Nosotros estamos para demostrar a nuestro Dios quiénes somos a través de la obediencia, porque nos apegamos a su palabra. Nos apegamos a la palabra y hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Cuando el diablo viene y te dice, no que eres hija de Dios, pues a ver esto, y no que esto, no, aquí dice que vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate, dónde le quería llegar, por medio de la identidad. Si eres hijo de Dios, claro que era hijo de Dios, pero no por ser hijo de Dios, él iba a desobedecer y dice, di que estas piedras se conviertan en pan. No. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanas, aunque nosotros tengamos bien definida nuestra identidad, nunca la identidad nos puede llevar a desobedecer a Dios. Aún en medio de las tentaciones, aún en medio de las adversidades, aún en medio de las pruebas para mostrarle a la gente quiénes somos, jamás si va a ser a través de desobedecer a Dios. Primero tenemos que estar firmes en quienes somos, pero siempre para exaltar a Dios y para obedecerle a Él. Cueste lo que cueste, venga lo que venga. Así que nosotros vemos claramente aquí, ¿verdad?, cómo el enemigo siempre viene a atacar nuestra identidad. Cuidado cuando él viene a quererte poner en tela de juicio si eres o no eres hija de Dios. Y si te quiere hacer dudar para que te ponga ahí en depresión, te ponga ahí, pobrecita de mí, en la silla de víctima, y que nadie me quiere, y que a nadie le importo, y que nadie me ve. No, hermana, levántate de esa silla de víctima, porque tú no eres víctima, tú eres una hija de Dios. Tú eres una hija de Dios y no le creas al enemigo, no le creas al diablo, sino creámosle a nuestro Dios. No puedes pelear la identidad de otro, hermana. Yo no puedo pelear la identidad de mi hijo, de mi esposo, de ti misma. Yo no. A mí me toca pelear mi identidad. A ti te toca pelear tu identidad. No podemos pelear la identidad de otros. ¿Por qué? Porque ciertamente, como dice la Biblia, que la salvación es personal. La salvación es personal, las luchas son personales, las tentaciones son personales, las adversidades son personales. Todo lo que tú vives quizá es único. Quizá no te puedan entender otros, o ni yo, o tú no me entiendas a mí, pero de lo que sí estoy seguro es que nadie puede pelear mi identidad. Nadie puede pelear mi pertenencia si yo no la peleo y si yo no la creo. Nadie. Porque entonces muchas veces, ¿sabes qué? Seremos objeto de burla, objeto de risa y de tantas cosas, como lo vamos a ver aquí en la vida, en Hechos. Hechos capítulo, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice así, miren.
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre de quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermana, tú no puedes pelear la identidad de otro. Otro no puede pelear en su identidad por ti, porque aquí nosotros vemos claramente la identidad de Pablo. Pablo tenía la identidad en Cristo, porque él había sido redimido y comprado por la sangre de Jesús, y el Espíritu Santo había sellado el corazón de Pablo. Entonces estos hombres, ¿verdad?, exorcistas, gente que no tenía a Cristo, que no lo había reconocido, que no tenía pertenencia al reino de Dios, querían hacer lo mismo que veían que Pablo hacía, de echar fuera demonios, porque estamos viendo que la identidad, si no está en la persona, no puede tener autoridad. La identidad bien clara y definida en Cristo Jesús te da autoridad. ¿Para qué? Para enfrentarte a los problemas espirituales. Porque toda esta vida que tú y yo tenemos en esta tierra es un problema espiritual, pero muchas veces nosotros no lo vemos espiritual y lo vemos físico, lo vemos carnal, lo vemos humano, y ahí está el problema. Ahí está la situación. ¿Por qué? Porque entonces no atacamos lo que debemos de atacar. Y aquí Pablo, ¿verdad? Claramente él hacía y echaba a los demonios y sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que moraba en él. Entonces estos magos y estos exorcistas ambulantes querían hacerlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esa pertenencia, ese sello, esa propiedad en que Cristo moraba en ellos. Y entonces les dice, ¿verdad? El espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Te fijas? Hermana, los demonios saben quién eres tú. Los demonios saben quién soy yo. Ellos saben. Pero qué tremendo, porque muchas veces quizá nosotras no sabemos quiénes somos. Estamos titubeando, estamos dudosas. Y el enemigo sabe más, porque mira lo que dice: a Jesús conozco. Los demonios conocen a Jesús. Los demonios te conocen, hermana. Fíjate. Y dice: y sé quién es Pablo. No puede ser que los enemigos espirituales, que Satanás o los demonios, conozcan más a Jesús que tú y yo, que decimos ser hijas. No puede ser, no debe. Pero muchas veces sí pasa, que los demonios conocen más quién es Jesús que la misma iglesia, que nosotras mismas. ¿Quién es Jesús y quiénes somos en Jesús? Entonces dice: pero vosotros, ¿quiénes sois? Pues claro, porque no tenían ese sello, porque no tenían, ¿verdad?, esa autoridad que Cristo Jesús le da a sus hijos, a sus hijas. Entonces dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y
heridos. Hermana, los demonios sí pueden hacer estragos, el enemigo sí puede hacer muchas cosas cuando tú y yo no tenemos bien en claro quiénes somos, porque al no entender, al no creer, al no saber qué va a suceder, no vamos a usar nuestra autoridad. No vamos a usar nuestra autoridad. Y ay, hasta miedo nos va a dar mencionar al diablo. Y ay, no lo mencione porque ay, no me da miedo. No nos puede dar miedo, no nos debe de dar miedo, porque mayor es Cristo que está con nosotros. Él ya lo venció, Él ya lo exhibió, Él ya le quitó la carta de los decretos que había en contra de nosotros. Ya no tiene autoridad ni poder en nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no creemos la palabra de Dios. No vivimos en santidad. No vivimos siendo hijas libres en Cristo Jesús, herederas de las bendiciones y promesas que Él nos ha dado. Saber que tenemos poder en el nombre de Jesús, autoridad en la sangre de Jesús, en la palabra declarada. Tenemos poder y autoridad. Como dice la Biblia, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, échate al mar, y se quitaría. ¿Sabes qué te está diciendo Dios? Que con el poder de la palabra, con lo que tú digas y confieses, serán hechas las cosas. Pero si no conocemos que nosotros pertenecemos y tenemos nosotros una identidad en Dios, no podremos usar, ¿verdad?, nuestra autoridad. Y sin identidad no hay destino. No hay destino, hermanas. Caminaremos por este mundo sin saber a dónde vamos y cómo terminaremos. ¿Por qué? Porque no hay identidad. No hay identidad de hijas de Dios. De la boca digo, con la boca confieso, pero en la realidad no lo creo. No lo creo, porque mis hechos, mis actitudes y mi vida están demostrando lo contrario. Lo contrario. Pero tenemos que tener nuestra identidad de hijas de Dios, de herederas y coherederas de la gracia, para que nosotras terminemos en nuestro destino, como es el final de nuestra existencia en esta tierra, y lleguemos a vivir por la eternidad con nuestro Dios y nuestro Salvador. Vamos a ver Lucas 12. Lucas 12, 8. Dice así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Sabes, hermana? Ese es nuestro destino. Nuestro destino no está en esta tierra. Nuestro final, nuestra vida solo va de pasada. Somos peregrinas. Nuestro destino es aquí, como dice, ¿verdad? Que el que confiese a Jesús en esta tierra, que no se avergüence de Él, Él le va a confesar delante de los ángeles, delante de Dios. ¿Cómo? Como lo que somos en esta tierra desde ahorita, hijas de Dios, creación de Dios, hechura de Dios, imagen de Dios, creadas para buenas obras. Pero tenemos nosotros que tener nuestra identidad en Dios, no en el dinero. El dinero falla, no en la profesión, no en la carrera, no en la amistad, no en las redes sociales, porque tal pareciera que ahora la juventud, muchos están teniendo su identidad por lo que suben a las redes, por lo que ponen ahí, por las likes que les dan, por guau, qué hermosa, no, qué mujer, no, eso es mentira. Eso es pura falacia y puro engaño. ¿Sabes? Dios no quiere eso. No podemos fingir lo que no somos. ¿Por qué? Porque entonces estaremos contribuyendo a una trampa. A una trampa. Y nosotros podemos ver claramente aquí, ¿verdad? Un hombre en Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 29. Fíjate, ¿verdad? En el versículo 28, del 18-28 dice así: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. ¿Sabes por qué él se disfrazó? ¿Sabes qué significa un disfraz? Es algo falso. Es una apariencia equivocada. Es una identidad falsa. Entonces él lo hacía, ¿por qué? Pues porque no lo mataran, porque no lo reconocieran. Pero ¿qué crees? Mira lo que dice el versículo 33. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde. ¿Y qué pasó? Y murió al ponerse el sol. Fíjate, el fingir lo que no eres es contribuir a una trampa. Él se disfrazó, él quería pasar por desapercibido, pero ¿qué? Fue una trampa. Y al final de todo, ¿qué sucedió? Murió. Y yo te quiero decir, hermana, nosotros no podemos fingir, ni podemos nosotros, ¿verdad?, aparentar ser cristianas, decir soy cristiana. ¿Cuánta gente puede decir soy cristiana? Pero en realidad no vive como cristiana. En realidad no cree la palabra de Dios. No vive como Dios quiere. ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? Estamos viviendo de una mentira. O podemos decir, soy cristiana, pero solo para sacar provecho, solo para sacar interés. ¿Qué es lo que yo veo ahora en el chat? Cuando tú chateas, cuando tú subes ahí en el Face, cuando tú ahí en el Messenger, pones tus mejores fotos, tus mejores posts y hasta wow, ¿no? Pero es pura apariencia, es puro engaño. ¿Por qué no subimos las fotos cuando estamos recién paraditas de la cama? A ver, porque esa es nuestra verdad, esa es nuestra realidad. Luego ponemos hasta una edad que no es, un nombre que no es, y pensamos, no pasa nada, ¿quién va a saber? No nos vaya a pasar como este rey Acab, no nos vaya a pasar que, ¿verdad?, queramos escondernos de quién, cuando de Dios no nos podemos esconder. No podemos vivir de engaño, no podemos vivir, ¿verdad?, queriendo aparentar algo que no. Si somos cristianas, como cristianas nos tenemos que conducir, hermanas. Como cristianas tenemos que hablar, no somos perfectas. Yo no estoy hablando de una perfección, porque nadie diría como Pablo, la cual soy la primera. No somos perfectas. Tenemos mucha necesidad de que Dios siga trabajando en nosotros. Pero de eso, a que juguemos con la gracia, a que juguemos con el pecado, a que juguemos al cristianito, es muy diferente. Yo no te conozco cómo vives en casa. Yo no sé cómo te conduces en tu trabajo, hermana, mujer, varón, tú que nos estás escuchando. Yo no sé cómo vives, ni tú sabes cómo vivo yo. Pero de eso sí te puedo asegurar, es que quien sabe y conoce todo es nuestro Dios. Es nuestro Dios y Él nos ama y Él nos ha llamado con lazos de amor, de misericordia, y Él quiere que nosotros nos comportemos como
debe de ser, porque no quiere Dios que muramos, ¿verdad? En condiciones muy, muy deprimentes o muy desastrosas. ¿Por qué? Porque tú y yo somos quienes vamos a determinar lo que hacemos. No hay nadie. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Quién lo va a determinar? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿El pastor? No. ¿Tus vecinos? ¿Tus familiares, amigos? No. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a determinar quién eres tú? Tú misma, yo misma, a través de lo que hago. A través de lo que hago es quien va a determinar quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quieres determinar cómo actúas? Apeguémonos a su bendita palabra. Acudamos a la palabra de Dios. Acudamos. Yo quiero determinar, ¿sí?, que soy hija de Dios, y como hija de Dios tengo que actuar, tengo que pensar, tengo que hablar, tengo que ser como lo que yo digo que soy y como lo que ya dice Dios que soy, hija de Él, que pertenezco al reino de Dios, que pertenezco a una iglesia que habita y que está temporalmente en esta tierra, y que Dios dice que es la sal y la luz de este mundo. Entonces yo, ¿verdad?, determino cómo debo de actuar, cómo debo de ser, cómo debo de pensar, cómo debo de vivir. Me toca a mí, te toca a ti. Y pues sé que esta palabra, pues es una palabra que, como Pablo decía, no me canso de recordarles. Porque en la vida, en el caminar, a mí me pasa, a todas nos pasa, nos llegamos, ¿verdad?, a olvidar quiénes somos en verdad. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y cómo voy a terminar? No se nos olvide que nosotros tenemos una pertenencia, y en esa pertenencia, ¿sí?, nuestro Señor, nuestro capitán y nuestro Dios, ¿verdad?, nos ama, nos cela con un celo santo y quiere que vivamos bajo esa autoridad que Él nos ha delegado. Autoridad principalmente sobre mi propia vida, para decir no a las tentaciones, para tener dominio propio. Autoridad para hacer y ejercerla sobre los principados y las potestades. Autoridad para enfrentarme a las cosas en esta vida, porque ese es el poder y la autoridad que tenía la iglesia primitiva y que ahora nos ha sido delegado y nos ha sido dado por medio de Jesucristo. No sé si tú ya hayas recibido a Jesucristo. No lo sé, pero si tú dices, yo no pertenezco al reino de Dios. A mí me pasa como esos hombres magos, como esos hombres que quisieron echar fuera el demonio, pero que salieron avergonzados, salieron desnudos, descubiertos. Yo quiero hoy recibir a Jesús. Yo no quiero ser el día de mañana, cuando me presente delante de Dios, ser avergonzada, ser desechada, porque no acepté a Cristo Jesús en mi corazón, en esta vida y en esta tierra. Pero hoy es el día y hoy es el momento. Si tú lo quieres hacer, yo te voy a llevar a través de una oración y vas a repetir: Señor Jesucristo, yo reconozco en esta tarde que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos y que me arrepiento, que te acepto como mi Señor y mi Salvador, y abro mi corazón a ti para que tú vengas y me perdones y me limpies todos mis pecados con tu sangre, y escribas mi nombre en el libro de la vida, porque hoy en esta tarde yo quiero pertenecer al reino de Dios y quiero ser tu hijo,
tu hija, por medio de Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bienvenido, bienvenida. Estamos para servirte. Llámanos. Si en algo podemos ayudarte, si en algo podemos servirte, llámanos. Estamos para ayudarte, para bendecir tu nombre, para escucharte, para atenderte en lo que se te ofrezca. Y así que, hermanas, pues que Dios nos bendiga. Adelante en el Señor. Llévense esta palabra en su corazón. Dejen que esa palabra permanezca. Y si estabas dudando si eres hija de Dios o no, si estabas dudando que si Dios te escucha o no te escucha, solo te quiero decir, sí te escucha Dios. Si eres hija de Dios, si te sigue amando Dios, solamente créelo y entrégate día con día a tu Dios y tu Señor. Y adelante en Cristo, que Dios te bendiga. Y quiero recordarles que próximamente vamos a tener una reunión de mujeres, porque hemos estado viendo, y vamos a tenerla el 8 de septiembre, martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde. Tendremos nuestra primer reunión de mujeres aquí en la iglesia. Te estaremos esperando. Avisa, comunícalo, invita a mujeres nuevas, y estamos próximamente para iniciar la reunión de damas. La vamos a tener una vez al mes, hasta que podamos tenerla ya cada 8 días como estábamos anteriormente. Que Dios te bendiga, hermana. Adelante en el Señor, cuídate, y nos estaremos viendo, si Dios presta vida, el domingo. Bye. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono